Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia de mecánica tensorial. En esta ocasión vamos a terminar el capítulo 2 del libro que estamos trabajando en la materia y en esta sesión vamos a tratar el tema de cálculo tensorial. Vamos a agrupar todo el tema de cálculo tensorial, el teorema de Stokes y de Gauss en un solo video con el fin de mantener la secuencia que se está trabajando a lo largo de la materia. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que es un campo tensorial. Entonces, en un campo tensorial se le asignan a todas las localizaciones de un punto P cualquiera en el espacio designado por X, en cualquier momento en T, un tensor. Entonces nosotros tenemos, digamos, un punto ubicado en este espacio y en el instante de tiempo t igual 0 le asignamos un tensor. En el instante t igual 1 le asignamos otro tensor y así sucesivamente. En donde x, que es nuestra región del espacio, varía en una región finita. Nosotros tenemos un espacio finito definido y t varía en un intervalo de tiempo. Ahora, ejemplo que nosotros conocemos de campos tensoriales. Un campo muy importante es el campo tensorial gravitacional, en el caso de la ingeniería civil, y ya en otros campos del conocimiento tenemos el campo tensorial electromagnético, en el cual se juntan los campos eléctricos y magnéticos para generar nuestro campo tensorial electromagnético. Ahora, vamos a atribuirle unas características matemáticas a ese campo tensorial que acabamos de definir. Entonces, vamos a definir que nuestro campo tensorial es continuo. Entonces, nosotros sabemos que toda función, todo campo, todo elemento que es continuo, lo podemos volver diferenciable. Entonces, este campo tensorial es continuo y es diferenciable si todas las componentes de ese tensor son funciones continuas de x y de t. Esta es la razón por la que yo les decía que una matriz, por ejemplo, que es un tensor de segundo orden, es un arreglo rectangular de elementos. Por eso es que no es un arreglo rectangular de números necesariamente, puede ser un arreglo rectangular de funciones. Y aquí vemos la razón, porque podemos tener un campo tensorial designado por un conjunto de funciones que son continuas en x y t. Ahora, estos tensores, estos campos tensoriales, como podemos ver, I, J, y vemos unos puntos suspensivos hasta acá. Esto quiere decir que estos tensores pueden tener cualquier orden, el orden que sea necesario para poder expresar la magnitud física. Recuerden que los tensores a nosotros nos ayudan a expresar magnitudes físicas. Pues no todas, pero sí algunas. Entonces, de acuerdo a que nuestros tensores tienen dos variables a x y t, podemos establecer dos diferencias o dos derivadas, como también nosotros lo conocemos en el campo del cálculo. Entonces, de acuerdo a la derivada establecemos unas diferencias parciales. Estas diferencias parciales pueden ser con respecto a t, que en este caso sería una derivada parcial del elemento que estamos derivando con respecto a t. Y puede ser una derivada parcial con respecto a x, que en este caso la vamos a designar así porque x puede variar en las dimensiones en las que estemos trabajando, 1, 2, 3, 20, 50 dimensiones, o de esta otra manera. Ahora, para nosotros podernos facilitar la escritura en este tipo de temas, sabemos que en la mecánica tensorial se busca simplificar la escritura de muchas entidades que estamos manejando. Por eso tenemos la notación indicial, la convención suma, y en este caso también vamos a implementar una nueva notación para poder escribir de una manera más cómoda las derivadas y no trabajar con unas fórmulas que sean muy extensas. Entonces, para designar unas derivadas, se van a implementar las notaciones subíndice coma. Y esto representa la derivada con respecto a una de las variables que se está trabajando en ese momento. Entonces, si nosotros vamos a derivar con respecto a i,
Entonces tenemos que phi, i representa la derivada de phi con respecto a x sub i. Si tenemos un tensor de segundo orden, entonces la derivada de i, la derivada de b con respecto a j, conservando a i sin derivar con respecto a i, sería lo mismo que derivar nuestro tensor con respecto únicamente a la variable xj. Y lo mismo pasa con nuestro tensor de tercer orden, en este caso t, i, j, k, y entonces deseamos derivar con respecto a k. Entonces sería nuestro tensor de t derivado en la variable k, x sub k únicamente. Ahora, un dato para tener en cuenta y para que no nos vayamos a perder cuando estemos derivando es que la coma siempre va antes de la letra con la que se diferencia. Entonces, si yo estoy diferenciando con respecto a la letra, a la variable x sub i, entonces la coma irá antes de i. Si vamos a derivar con respecto a xj, va antes de j, y si vamos a derivar con respecto a x sub k, va antes de k. Ahora, como recuerden, ustedes en los otros videos hemos definido algunas identidades, por lo menos la identidad de epsilon delta. Esa identidad es muy importante. Ahora vamos a definir otra identidad que también es muy importante y que debemos tener en cuenta. Y es esta, que si yo derivo una variable con respecto a otra, me da el delta de Kronecker de las variables que están involucradas. Entonces, en este caso será como tenemos en este caso las variables x sub i y x sub j, entonces están involucrados los subíndices i y j. Entonces nuestro delta de Kronecker tendrá evidentemente los subíndices i y j. Ahora, otro operador que es muy importante es el operador nabla, que ustedes de pronto ya lo habrán trabajado en sus cursos de cálculo vectorial y se describe como las derivadas de un vector canónico, como la suma de las derivadas de las diferencias de un vector canónico. ¿Cierto? Aquí tenemos nuestro vector canónico de 1, nuestro vector canónico de 2 y nuestro vector canónico de 3. Le sacamos las diferencias con respecto a la variable x1, x2 y x3 respectivamente, sumamos eso y eso nos da nuestro operador nabla. Entonces, a partir de cómo operemos este operador nabla, porque esto evidentemente es un vector, estas son las componentes de un vector en convención suma, entonces podemos trabajar algunas operaciones operando vectores con este operador nabla. Entonces, podemos tener, por ejemplo, nuestro gradiente escalar. En nuestro caso, el gradiente escalar es la operación entre dos vectores y nosotros sabemos que el gradiente da como resultado un escalar. Por eso se llama gradiente escalar. Ahora, nosotros también podemos tener el caso en que generamos un vector gradiente. Y el vector gradiente será la derivada con respecto a una variable de cada una de las componentes. Entonces, la derivada de la componente de cada una de las componentes bj con respecto a la variable i. Ahora, nosotros también podemos establecer la divergencia. La divergencia es un producto punto y nosotros sabemos que el producto punto nos da como resultado un escalar. Entonces, en este caso tendremos que nuestro resultado de la divergencia será un escalar. Y el rotacional nosotros sabemos que nos establece una forma de trabajar nuestros vectores empleando el producto cruz. Entonces será el operador nabla cruz nuestro vector v. Entonces, al examinar nuestros subíndices, tenemos que j y k están repetidos, ¿cierto? J y k, j y k. Entonces, como podemos ver, la única variable que queda libre acá es i. Entonces, de aquí podemos deducir que como tenemos una variable libre i, el orden del tensor resultado es el número de variables libres que yo tenga. Recordemos que eso nos lo dice la notación inicial. Entonces, en este caso, como no tenemos variables libres, sino únicamente ahí, entonces nuestra variable libre será igual a 1
y por lo tanto el resultado de esa operación nabla cruz B nos va a dar como resultado un tensor de orden 1. Y el tensor de orden 1 es lo que nosotros conocemos como un vector. Ahora, nosotros también podemos hacer algunas operaciones parecidas a las que hicimos con nuestro vector, pero empleando tensores de segundo orden, que es nuestro interés en esta materia. Entonces, sea S sub JK un tensor de segundo orden, que sea diferenciable en X, o sea, que sea diferenciable en las variables que tiene. Entonces, se define la divergencia de un tensor. Entonces, teniendo en cuenta que X son las variables de espacio, devolviéndonos, vamos a devolvernos y vamos a tener en cuenta que X corresponde a nuestras variables de espacio. X varía en una región finita y son las localizaciones de X. Entonces, X son variables espaciales. Entonces, debemos tener en cuenta que nuestro tensor debe ser diferenciable en las variables espaciales, entonces en todas las X que nosotros tengamos. Entonces se define la divergencia de un tensor como la derivada con respecto a K de sub J. La divergencia reduce en 1 el orden. Como podemos ver acá, la divergencia al ser un producto punto, al tener un vector, nos da como resultado un escalar. Entonces nos redujo en 1 el orden del tensor. Pasamos de un tensor de orden 1 a un tensor de orden 0. Entonces en este caso la divergencia nos pasa al orden, nos reduce en 1 el orden. Entonces por lo tanto el vector se ve reducido a un escalar y nuestro tensor de segundo orden, o tensor también como nosotros lo designamos al principio del curso, quedará reducido a un vector. ¿Por qué? Porque tiene aquí acompañándonos a EJ como vector. Ahora, el rotacional de SJK se define como, esto es el símbolo de rotacional para nuestros tensores de segundo orden, y J, entonces tenemos que nuestra operación nos da nuestro símbolo de permutación y nuestro tensor de segundo orden derivado con respecto a una variable P. Ahora, como podemos ver, el rotacional cual está relacionado con un determinante, con la resolución de un determinante, siempre va a estar acompañado de este símbolo de permutación, al igual que en este caso, como veremos en los ejemplos que vamos a hacer. Y ya para finalizar nuestro estudio del capítulo 2, vamos a estudiar dos teoremas que son muy importantes, que son los teoremas de Gauss y de Stokes. Recordemos que en los teoremas de Gauss y de Stokes se relacionan superficies con volúmenes y con líneas que bordean las superficies. Eso es lo que debemos tener en cuenta a la hora de trabajar nuestros teoremas. Y son teoremas integrales porque tienen involucrado un símbolo integral. Entonces, para entender mejor estos conceptos, vamos a considerar un vector arbitrario T y J hasta acá que está definido en un espacio físico. Entonces, vamos a tener que nuestro espacio físico va a estar descrito por un volumen, un cuerpo sólido, que va a tener un volumen, va a ocupar un lugar en el espacio. Recordemos la definición de volumen, que es el espacio que ocupa un cuerpo en nuestro sistema coordenado. Entonces, este sólido ocupa un espacio y por lo tanto tiene un volumen, y al ser un sólido va a tener una superficie cerrada que lo circunda. Entonces, este es nuestro sólido que va a estar designado por la letra V y va a tener una superficie cerrada como un cascarón. Podemos verlo como si fuera como una cáscara de un huevo, que será nuestra superficie cerrada S. ¿Por qué hago la analogía del huevo? Porque esa superficie cerrada S bordea a todo nuestro volumen. Y ahora podemos tener de ese volumen un vector n sub i que va a ser perpendicular a algún punto de, de, ese, de, ese, de esa superficie. Si tomamos un pedacito
de esa superficie que vamos a llamar un diferencial de S. Entonces, nuestro diferencial de S lo podemos describir con la relación de el diferencial de S que está en el que es perpendicular ese vectorcito n sub i y obviamente el vectorcito n sub i relacionado con ese punto. Obviamente cada diferencial de área lo podemos o diferencial de superficie va a tener un vector n normal diferente. Entonces este va a ser diferente. Y ahora, si nosotros extendemos nuestra cáscara de huevo, nuestra superficie, vamos a encontrar que esa superficie va a estar bordeada por una línea. Entonces esa línea la vamos a designar con la letra C y va a ser una curva que bordea la superficie. Entonces, nuestro teorema de Gauss nos relaciona, vamos a devolvernos, en nuestra presentación vamos a relacionar, entonces el teorema de Gauss nos relaciona nuestro volumen, este volumen, con la superficie cerrada que bordea ese volumen. Entonces, el teorema de Gauss relaciona con una integral de volumen, nuestra superficie cerrada, que también está a través de una fórmula integral. Entonces, esta es la formulación que nosotros tenemos, que la integral sobre la superficie de nuestro tensor por el vector, ¿qué? Por el vector em, principal o el vector perpendicular a esa superficie de S es igual a la integral del volumen del tensor por nuestro diferencial de volumen. Ahora, nosotros también podemos describir esta relación empleando los conceptos que antes habíamos empleado. Podemos emplear el concepto de gradiente, de divergencia y de rotacional tanto con el vector n gorrito como solo con nuestro tensor V. Recordemos siempre que la divergencia va asociada a un producto punto, nuestro rotacional va asociado a un producto cruz y nuestro gradiente va asociado a un producto de lambda por n gorrito. Recordemos que este n gorrito es perpendicular a la superficie. Y por último, vamos a ver el teorema de Stokes y este teorema de Stokes nos ayuda a relacionar una integral de superficie, que en este caso es nuestra superficie S, que es la que bordea todo nuestro sólido, o sea, sería como el cascarón de nuestro huevo, con una integral de línea. Y esa línea constituye toda la línea que bordea a nuestra superficie que nos ayuda a cubrir el sólido que estamos trabajando. Entonces, aquí relacionamos en su forma indicial nuestras integrales de superficie y de línea y aquí ya teniendo en cuenta la formación matricial, podríamos decirlo, para poder trabajar de una manera más entendible para nosotros o para casos computacionales, el n gorrito y el v. Y por supuesto nuestro nabla que siempre va a estar asociado cuando estamos trabajando rotacionales empleando el producto cruz. Y bien, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.